Buenas tardes, buenos días, perdón. Hoy Día del Padre le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical de altar familiar. Eh, en el nombre de mi esposa Daniela y mi persona, le damos la bienvenida y en el nombre de Jesús traemos una palabra que sé que será de bendición, sé que será de edificación para sus vidas. Esperemos que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo redarguya, exhorte, edifique conforme a su voluntad. Y como cada domingo nos reunimos a compartir de la palabra del Señor, como algunos tenemos de costumbre, como dice la palabra. Entonces, el día de hoy, siendo hoy un día especial, hoy domingo, Día del Padre, traemos una palabra, bueno, hablando un poco acerca de lo que es, o conocer un poco más de lo que es nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. El mes pasado tuvimos también la oportunidad de ministrar el Día de las Madres. Ese día hablamos un poco de lo que son las madres. Y hoy, bueno, nos toca a nosotros. Bendecidos. Y bueno, también que dándole honra y honor a nuestro Padre Celestial, que es el que en este día merece toda gloria y toda honra. Fíjense que cuando nosotros somos niños, hay un dicho popular que dice: de tal palo está la astilla. Es un dicho muy popular y conocido internacionalmente también. Y en ese tal palo y tal astilla es porque hacen referencia a que en toda madera, en todo palo, tiene que haber una astilla, y esa astilla forma parte de esa madera. Y eh, es como un elemento pues, del mismo palo. Eso le hacen referencia mucho cuando los hijos se parecen mucho a los papás y toda esa serie de cosas. Pero lo cierto del caso es que en la infancia de todo niño, como hasta los 11 años, siempre ellos tienden a buscar la manera de imitar. O sea, es algo nato en ellos. Su manera es algo natural, es algo, digamos, que Dios puso en cada uno de nosotros para poder desarrollarnos y defendernos. Si bien sea, no tienes un padre o una madre que sea bien docto para enseñarte o paciente para enseñarte, Dios nos dio eso como una herramienta para que nosotros tendamos a imitar lo que vemos. Los niños generalmente desde que nacen, ya cuando que empiezan a caminar y todo eso, que ya tienen cierta conciencia de lo que ven, ellos tienden a imitar todo. Desde que nacen hasta aproximadamente los 11 años, antes de pisar la adolescencia, ellos tienden a imitar todo lo que ven. Bien sea de la figura de autoridad más cercana, los padres, los abuelos, o lo que ven en televisión, o hoy en día el Internet, que es otro sistema educativo que han adoptado muchos padres, o de cuidado de niños, cosa que no se recomienda al 100%. Y también está la gente de la calle, están los colegios, todos ellos empiezan a imitar. Por repetición, ellos lo van haciendo. Entonces, en ese periodo de tiempo, nosotros vamos recolectando todo lo que la información que vamos obteniendo con la vista. Si nuestro papá va al baño y uno ve a nuestro papá cuando tenemos cierta edad orinando de una manera, adoptamos esa postura. Si el varón ve a la madre, él va a imitar a la madre, siendo antinatural porque el hombre no orina de esa postura como la mamá. Igualmente puede ocurrir con las niñas cuando ven a los papás, y por eso les hablo de que tienden a ser repetitivos. Yo en lo particular, eh, mi mamá, cuando yo estaba muchacho, mi mamá trabajaba en una área, digamos, campesina, era foránea, totalmente lejos de donde nosotros vivimos. Mi mamá era educadora y estaba comenzando su
su carrera y a ella la enviaron a las áreas rurales. Mi papá trabajaba en una empresa y duraba prácticamente todo el día y quien me cuidaba eran mis abuelos. Yo tendía a imitar todo lo que yo veía. Yo veía a mi abuelo levantando empalizadas y yo me ponía con él a ayudar. Le pasaba los clavos, tal, y me ponía. Él martillaba, yo también. Lo que pasa es que mi abuelo no era muy cariñoso. Y cada vez que eso era un regaño, pero yo me ponía ahí al lado de él, aunque yo no lo hacía, yo estaba a su lado viendo, aprendiendo. Eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando él batía lo que aquí llamamos batir mezcla, que es el cemento, eh, martillar para pegar clavos, sacar clavos, toda esa serie de cosas yo lo veía él hacer en las cosas, como teníamos un patio grande, veía a mi abuela regar las matas, alimentar a los animales, pues teníamos muchos animales, entonces eso yo lo fui adoptando, todo eso. Y a la medida que yo fui creciendo, yo fui reservando eso aquí, aunque no lo hacía, eso estaba aquí. Yo me ponía a imitarlo, tenía mi juego de Lego y yo me ponía a jugar, a fabricar. Entonces, todo porque yo lo veía, era mi patrón a seguir en ese momento. Mi autoridad inmediata para aprender y todo eso, inmediato eran mis abuelos durante casi 6 años. Ya después de ahí mi mamá ya, o casi, como a los 5 años, ya mi mamá ya había venido, le habían dado empleo acá, yo fui a estudiar donde ella daba clase y todo eso. Ya las cosas fueron cambiando y ya tenía más eh, comunión con mis padres debido al empleo. Y bueno, así yo fui adquiriendo cosas. De hecho, hoy en el Día del Padre, mi papá no está conmigo, se fue, y yo publiqué hoy en las redes algo que fue salido de lo más profundo, porque ciertamente mi papá fue para nosotros como un árbol grande, frondoso, porque por mucho tiempo mi papá nos cubrió de un tallo, como puse allí, un tallo fuerte, un tallo grueso. Salió esta pequeña semilla, que soy yo, y otras semillas, pero hablando en lo particular, salió esta rama que ya, bueno, ya va creciendo y ya está haciendo su árbol y dando también sus frutos. Yo bendigo el nombre del Señor por la vida de mi papá y honro a mi papá con lo que aprendí de él, lo que adquirí de él. Y estas son cosas que uno lo va llenando de cierta manera. Miren, yo tuve una infancia, no me puedo quejar, de verdad, fue una infancia muy bonita. Y yo le doy gracias al Señor por los papás que me dio. Yo sé que no todo el mundo tiene la misma posibilidad, no tiene la misma oportunidad de contar con una infancia similar. Quizás los padres son un poco más distantes, despegados o X, por X o por Y. Hay un padre que nunca falla, hay un padre que nunca reniega de nosotros y ese es el Dios Todopoderoso. Tanto así que envió a su Hijo para darnos ejemplo de quién es Él y que nosotros podamos acercarnos más a Él viendo lo bondadoso, lo misericordioso y amoroso que fue Cristo. Así era Dios, así es Dios. Entonces, fíjense, niños, como decía, somos imitadores de todo. Entonces, lo que ve el hijo hacer al padre, eso lo hace también el hijo. Porque es, como dije en un principio, es una conducta que nosotros adquirimos y es algo que es nato en nosotros. Entonces aquí vamos a comenzar leyendo a Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer versículos del 19 al 23. Yo voy a leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Jesús hablándole aquí a un grupo de personas, él le dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas
demostrará, de modo que ustedes se maravillarán. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjense, aquí Jesús está hablando una afirmación, está diciendo algo que es muy cierto. A pesar de que quizás tú en lo natural tú digas, no, pero no es que si mi papá no me deja, yo no, uno lo hace. Y uno, lo que uno quiere hacer, uno lo hace, lo que uno se propone, uno lo hace, independientemente de que tu papá te apruebe o no te apruebe, uno va y lo hace. La diferencia o la consecuencia que está es en que si tienes la aprobación de tu papá, vas en obediencia. Si tienes la desaprobación, vas en rebeldía. Entonces, depende de cómo tú estés actuando en ese momento, de lo que estás haciendo. Y aquí bien dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él está hablando de sí mismo, Jesucristo encarnado, el Dios vivo encarnado. Él dice, no puede. No es que no quiso, no puede. Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que lo que yo vi hacer a mi papá, eso es lo que yo hago, o sea, lo imito. Es decir, no estoy actuando por mi propia cuenta, por mi propia voluntad, sino que todo lo que yo vi hacer de mi papá, es lo que yo estoy haciendo aquí. Y es lo que generalmente tienden a hacer los hijos. Tienden a imitar a los papás en todo, en lo bueno y en lo malo. Porque ellos no saben qué es bueno y qué es malo, y el papá no le dice, si el papá está haciendo algo malo, no le va a decir, hijo, esto es malo. No. Él lo hace, mire, no digan nada, no le decía a su mamá tal cosa. Y uno se aguarda ahí. Pero, bueno, el hijo ¿qué hace? Ah, bueno, si mi papá lo hace, eso está bueno, eso está bien. Yo lo sigo, yo lo hago. Y por eso que digo, de repente no tuvimos los mejores padres o los peores. O sea, no es cuestión de hacer juicio de los papás porque nadie nace aprendido y ningún padre nace ya con el chip en la cabeza de, bueno, debo actuar de esta forma, los hijos se crían. No. Te van diciendo, los abuelos le van diciendo, no, mijo, no hagas esto, no le des eso por experiencia. Pero uno también adquiere su propia experiencia y uno va como que improvisando sobre la marcha y uno va trabajando sobre la marcha, aprendiendo. Pero con Dios no es así. Dios es el patrón. Dios es el patrón de padre y madre que deberíamos tener. Si tu papá no fue el mejor, Dios sí lo es. Si tu mamá no fue la mejor, Dios sí lo es. Pero no hay que caer en el juicio de que si ellos lo fueran o no lo fueran, eso le corresponde a Dios. Nosotros nos corresponde caminar en obediencia y honrar. Entonces, él dice que no puede. Y por amor al hijo, el padre le enseña las cosas. O sea, tanto el amor que siente el papá hacia sus hijos. Cuando estoy hablando en un término normal. Yo sé que van a haber personas que digan, bueno, pero yo no recibí eso. Yo no me identifico. Hablando de un patrón normal, los padres, en este caso el papá, cuando él ama a su hijo, tiende a enseñarle las cosas. Yo en lo particular, yo crecí, yo no sé si esto es una virtud o es una desvirtud, pero yo desde que crecí, que era muchacho, y no sé si era egoísmo o no lo era, pero cuando yo aprendí a hacer algo, yo a veces me jactaba, yo sé hacer esto, pero no enseñaba. Yo no enseñaba. Y con el tiempo lo fui aprendiendo en el trabajo y vi que era muy egoísta cuando alguien no lo quería compartir conmigo. Tanto así que hasta con mi hijo, a veces me decía, yo quiero aprender, ya después, tal. Y ahí yo creaba un margen, pero no era porque era mi hijo, sino con todo el mundo yo me creé ese margen. Yo lo hago, yo lo sé hacer. Espera, yo lo voy a hacer.
Y hasta que yo conocí a un señor, él era así, él era, oh, no, yo. Y yo me vi reflejado en ese señor, pues ese señor era mayor ya. Y yo me vi reflejado en ese señor porque yo dije, bueno, así voy a ser yo cuando tenga como 70, 80 años. Poniéndole a todo el mundo, no, yo lo hago, y cuando tú no puedes, y cuando no puedas, y cuando no tengas la fuerza, o cuando tú no estés, ¿qué va a pasar? Entonces no hay un legado. Y reconozco que, bueno, eso me costó desprenderme de eso porque ya era algo que estaba dentro. Pero en este último tiempo con mi hijo, he aprendido a ser así. Yo dejaba que él estuviera al lado mío, pero él a veces me preguntaba, ¿puedo? Yo le decía, no. Y ni siquiera le decía, bueno, tú sabes que esto, a ver. Pero hoy en día sí. Como a él le gusta estar al lado mío, porque esto es naturaleza. Entonces, yo dejo que él vea y le digo, y le corrijo, y lo pongo a hacer. Hemos tenido trabajos manuales aquí en la residencia, cambiando lámparas y todas esas cosas. Yo primero lo hice y después, porque también tenía esa mala maña, acompáñame, vamos a hacer. Yo hacía todo. Pásame tal. Y ahora no, ahora él me ve hacer y ahora hágalo usted. Acuérdate lo que te dije, no hagas esto, ten cuidado con esto, te doy las indicaciones. Entonces, el padre por amor enseña al hijo, y eso fue lo que hizo Dios con Jesucristo, porque ama a su creación, ama a sus hijos. Él amó tanto a Jesús, le enseñó todo, dejó que Jesús estuviera pegadito ahí a él, que viera todo, hasta lo más secreto, hasta lo más descubierto, cosa que Dios no hizo con todos los ángeles. Jesús, antes de venir a la tierra para ser Jesucristo, él era un ángel. Él es el que llaman ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Ese ángel siempre estaba ahí al lado, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, que siempre estaba ahí pegado a Dios. Y Dios le permitía a él ver todo y él imitaba. Jesús vio, aprendió, y de lo que vio de su papá, que es el mayor ejemplo, él comenzó a obrar como ángel, porque el ángel tiene su propia voluntad. Y si no fuese así, imagínense que Satanás no hubiese sido expulsado del cielo, que también fue un ángel. Por su propia voluntad, se descarrió, desobedeció, se volvió rebelde y fue expulsado. Entonces, como Dios tiene vida, también el Hijo la da. Jesús es dador de vida. Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder de la vida y el poder de la muerte. Él le entregó el poder de la muerte a Satanás cuando era Lucifer, ángel de luz, y a Jesús le dio el poder de la vida. Él dividió, como así, ese don de Dios lo dividió entre ellos dos. Pero Jesús viene a traernos vida a lo que Satanás mata, los sueños, tu familia, tu salud. Lo que Satanás mata, Jesús vino a darle la vida. Como hablaba yo la semana pasada, todo lo que está en sequedad, todo lo que está seco, todo lo que no produce, Jesús vino a darle vida para que donde no había río crecieran, donde no había agua brotaran de la tierra. O sea, Jesús vino a traer eso, pero porque es dado de Dios. Cuando uno enseña bien a sus hijos y uno empieza a darle, todo lo bueno de uno es pasado a los hijos. Y ese es un legado, esa es una herencia. Entonces el padre tiene confianza sobre el hijo. Cuando él dice que no todo el juicio, el padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al hijo. Es porque es la toma de decisiones. Al principio el Espíritu Santo me enseñaba que el padre, cuando yo decía, bueno, ¿cómo es eso? Cuando Jesús dice, si ves al padre, me ves a mí. Él es uno, él y yo somos uno. Él me enseñaba que él me dice, suponte tú con tu esposa, tú tienes una empresa y tú, o un negocio, y alguien necesita hablar contigo y tiene que hacer algo contigo y tú en el momento no puedes, tú dices, no, hazlo con mi esposa, que es lo mismo. Hablar con ella es como que hables conmigo, es lo mismo. Entonces eso es lo que generó Dios sobre el Hijo, sobre Jesús. ¿Qué hace él? Él delegó o le dio la potestad de gerenciar todo el reino de Dios sobre Jesús.
y Jesús te dice, usted no entra al cielo, no entra. Dios le dio esa autoridad a él, pero Jesús no es así. Jesús no es autoritario. Jesús, también como el Padre, hace justo juicio. Él decide por tu obra, por tu amor, por tu fe. Si tú crees en Dios, Él dice, ¿crees en mi Padre? Sí. ¿Crees en mí? Sí. Bienvenido. Si no crees en mí, no puedes creer en el Padre. No puedes ser bienvenido. Esto es discordante, no cuadra. Entonces, el buen hijo honra al Padre. Aquí dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, dice el 23. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El Hijo actúa de manera conforme a lo que el papá le enseñó para que honren a su papá. ¿Cómo? Cuando tú llevas un apellido, ese apellido quiere decir que eres hijo de tu papá. Porque es el papá el que va entregando el apellido. La mujer toma el apellido del hombre y el hijo lo recibe por herencia. Y eso quiere decir que los bienes o las cosas que tiene el papá los recibe el hijo. Cuando el padre ya deje de estar en este mundo, el hijo recibe por herencia. Entonces, ¿por qué? Tiene que estar presentado, tiene que llevar el mismo apellido y que ahí diga que el papá era fulano de tal. Entonces, eso es una herencia. Y cuando uno honra a nuestros papás, llevamos en alto nuestro apellido. Y a veces yo he escuchado en personas que se quieren cambiar el apellido o usan el apellido de la mamá para cuando conocidos popularmente. A nivel de papel tiene que ser el apellido del papá porque la cédula de identidad lo dice. Pero cuando tú quieres darte a conocer, ¿cómo te llamas tú? No, fulanito de tal, pero usa el apellido de la mamá, no del papá. Porque sienten que su papá no merece que él lleve el apellido. Eso puede ocurrir, pero eso no te implica de que tú quites tu apellido. Porque no todo árbol da todos los frutos buenos. A veces, en una mata de mango, un fruto que es muy conocido aquí en Venezuela, que somos un área tropical, el mango es un árbol, el árbol del mango es muy frondoso, es inmenso, es grande, pero también da bastante fruto. Pero no todos los frutos del mango son buenos de esas camadas. A veces ellos echan mangos y a veces esos mangos hay unos que vienen desabridos. A veces unos mangos vienen, se pasman, no crecen. Y tú te comes los buenos. Pero no quiere decir que porque ese árbol, el fruto fue malo, todo el árbol es malo. O todo el mango como tal es malo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que tú puedes cambiar eso. Si mi papá fue o mi abuelo fue, yo no lo seré. Yo voy a ser mejor, pero yo voy a llevar en alto ese apellido porque es el que me dio, el que Dios usó para traerme a la vida. Es la simiente, es la semilla que Dios usó para darme vida en este mundo. Y la palabra de Dios te dice que debemos honrar a nuestros padres. Debemos honrarlos para que tengamos vida, independientemente de lo que sea. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. Aquí dice, el buen hijo honra a su papá. Mira, yo he visto también, conocí una persona que el papá era terrible, era tremendo de regañar delante de la gente, ofender, insultar, humillar. Y tú veías al hijo al pie del cañón ahí y respetaba a ese hombre y lo veneraba. O sea, ese amaba a su papá con todo y todo lo que le hacía. Él honraba, él independientemente como fuese su papá, él lo honraba. Pero ahí están las dos caras de la moneda. Elijan, y yo les digo, elijan bien. Elijan la mejor, porque Dios premia a la buena conducta. Dios, aunque tú seas rebelde, tú dices, que yo no me la calo, Dios no premia esa conducta. Dios sabe que Él no está haciendo bien contigo. Dios se va a hacer cargo de él. Dios se hará cargo de él. Haz tú lo que te corresponde y Dios te honrará a ti. Dios te bendecirá a ti y Dios se hará cargo de los demás. Es poner esa carga sobre el Señor. Entonces,
El respaldo del padre genera seguridad. Si los hijos crecen sin un papá, eso es antinatural, hay una deficiencia allí, eso tiende a generar inseguridad en los hijos. El padre genera, le da seguridad a los hijos. La madre, identidad. Cuando hay ausencia de una madre, se pierde la identidad del niño. Pero el papá te genera seguridad. Cuando el papá le dice, tú puedes, hazlo, una palabra de aliento, eso se siente seguro y lo hace. Y va, se esfuerza, solo necesitas una palmada. Yo confío en ti. Aunque te equivoques, lo puedes hacer. Ayer veía una película donde el muchacho era un muchacho que nació atleta, pero tremendo. Era un gran atleta, era muy bueno el hombre. Y hubo un momento donde ya en la fase final, donde lo iban a ver para chequearlo, para llevarlo a las grandes ligas, el muchacho, ese estadio se llenó de tal manera que primera vez en la historia que se llenaba por ver una competencia de, como decir aquí, de liceo. En una competencia de profesionales sí se llena, pero en una de liceo no se llena tanto. Y él estaba asombrado de tanta gente que había y se sentía la presión y la emoción de la gente, que él se sintió abrumado, se sintió como asustado. Y él le agarra un momento y se va para el baño como que, como a pasar los nervios. Y el papá le pide permiso al entrenador para ir a hablar con él. Y él cuando llega hasta ahí, él le dice que la gente no vino a ver al equipo, lo vino a ver a él y que él era grande, que él era un buen atleta. Lo vinieron a ver era por su talento. O sea, él lo estaba alientando y le estaba diciendo, tú puedes, tú eres grande. No temas, hazlo. Y él después de ahí él agarró fuerza y se fue y hizo el mejor partido de su vida. Y de ahí lo catapultaron para donde tenía que ir. Seguimos leyendo aquí en Juan, vamos a avanzar unas páginas del capítulo 8. 2 paginitas, si no me equivoco. Versículo 28 y 29 dice así. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es obediencia. Eso es honra. Él honra a su papá con la obediencia. Le demuestra amor con la obediencia. Yo sé que cuesta, porque nosotros, el ser humano, nosotros nacimos con un gen adámico o de Adán, que ese gen es el de la desobediencia, el de la se puede decir que la rebeldía, porque desobediencia es como un acto rebelde, porque a Adán le dijeron no comas de ese fruto y él dejó que la mujer comiera y le diera también a él y se hartaron y se comieron el árbol completo. Y cuando vino Dios lo sacó de ahí por desobediente. Entonces ya nosotros cada vez que nacemos con esa raíz. Nos cuesta obedecer, nos cuesta hacer caso, que te digan lo que te digan, sea quien sea, hasta el mismo Dios, si baja y te dice, hijo, no hagas eso, y a ti te gusta porque sientes placer de hacerlo, lo vas a hacer. Y yo muchas veces prediqué eso. Mire, mijo, ni que Dios mismo venga y te diga que no hagas eso, o que lo hagas, tú no vas a obedecer, porque no está en ti ahorita. Pero cuando la semilla de Dios es implantada en nuestro corazón, allí es renovada, es sacada la raíz mala, que es la de la desobediencia, y entra la de la obediencia. Porque cuando empezamos a obedecer, a honrar a Dios y a caminar en esa obediencia, Dios empieza a bendecirnos grandemente. Y no es que cuando andas en desobediencia no te bendice Dios. Dios da gracias. Hablamos de eso la semana pasada. Dios te da gracias. Es como que tú, en tu casa, tu hijo se portó mal y él te está pidiendo que quiere ir al cine y tú le dices, no, no tienes cine, no tienes play, no tienes esto, ni nada de aquello, ni de lo otro, pero no porque estás molesto con tu hijo, no dejas de darle comida. Eso es gracia. Mira, muchacho, estás comiendo por gracia.
Eso es gracia. Entonces, Dios, hay cosas que nos da por gracia, pero hay otras que nos las tenemos que ganar. Ese mérito viene por obediencia. La obediencia trae bendición, Deuteronomio 28. Y la desobediencia, maldición, Deuteronomio 28. Léanlo y eso está. Eso no fue abolido. Y si no, hagan la prueba. Obedezcan a Dios en las cosas que Él manda hacer para que ustedes se den cuenta cómo Dios los bendice a ustedes. Rapidito. Eso no está abolido de la ley. Entonces aquí dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. O sea, vamos a darnos cuenta de que Jesús es Jesús y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, como dije anteriormente, cuando el papá enseña algo al hijo, el hijo se siente con la confianza, con la seguridad de que puede hacerlo, de que sabe hacerlo y que lo va a hacer. Pero si el papá no le enseña, él no lo va a hacer. He visto también que, claro, tú puedes adquirir esa información también de otros, de un abuelo, de un tío, un vecino, un amigo, o viendo ahorita tutoriales en YouTube, cómo se cambia un zócate y listo. Pero ya tienes esa autoridad. Pero estoy hablando de la crianza desde pequeño. Los hijos no van a hacer nada si tú no lo enseñas, si tú no le das la autoridad, si tú no le das a ellos la confianza de hacerlo. No lo van a hacer. Entonces necesitas, bueno, nosotros, los padres, o sea, tu padre necesitas darle confianza a tu hijo, darle la motivación, darle la seguridad, darle el empuje. Y mi papá no lo hizo contigo porque hubieron muchas cosas que mi papá no me enseñó. Yo las aprendí empíricamente, viendo. Como les decía, todo lo que yo aprendí viendo de mi abuelo, mi papá no hacía ese tipo de trabajo, pero yo lo aprendí. Y cuando me tocó hacerlo, yo lo hice. Y no necesité ayuda, sino que lo hice como que yo toda la vida lo hubiese hecho, porque crecí viéndolo. Entonces, lo que necesitas es que te digan, dale. Entonces Jesús dice, lo que me enseñó, así hablo y así hago, le puedo anexar. Porque el que me envió, conmigo está. Otra cosa, el abandono genera también esa inseguridad. El abandono genera en nosotros un problema que no nos deja avanzar. O nos llenamos de ira, de amargura, de rencor, o nos volvemos añicos. Nos volvemos un nada. No, yo no puedo, yo no sé, yo no, se amargan, se encierran, no hablan con nadie, prefieren estar lejos de su casa, porque eso generó, esa ausencia generó ese problema. Entonces, hay que corregirlo. Tranquilo que aquí está la solución. Vamos a hablar de eso también. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque si bien, como dije, si no tuviste la oportunidad de crecer con tu papá, o no está en este momento por una o por otra circunstancia, Dios sí está. Dios está contigo. Aquí está un Padre que no abandona, que no deja. Nosotros abandonamos a Dios, Él no nos abandona a nosotros. Él no nos echa fuera, nosotros sí. Cuando rechazamos su palabra, cuando rechazamos sus prédicas, cuando no hacemos caso a un predicador o a una prédica o a la palabra de la Biblia cuando la leemos, o cuando alguien te quiere mencionar, mira que no, que esos son rechazos. Nosotros rechazamos a Dios, Dios no a nosotros, Dios nos busca. Como buen padre, Él nos busca. A veces, otra vez ya que tú vuelvas. Él llega a ti cuando Él no ha llegado por primera vez, pero ya una vez que llegó a tu vida y Él te adopta como hijo, si tú decides irte, ya esa es tu situación, ya esa es tu cuestión. Él no te va a buscar, Él te espera. Las puertas de su casa están abiertas, pero no sale a buscarte. La parábola del hijo pródigo lo dice. Él esperó pacientemente todo el tiempo después que tú te bonchaste, te rumbiaste los reales, te los comiste, hiciste desastres, y cuando ya no valías nada, volviste al Padre y Él te recibe con los brazos abiertos. Entonces, porque yo hago siempre lo que le agrada. Como les decía en un principio, el ángel de Jehová, Dios le decía, tal cosa, necesito tal, y Jesús, mándeme, yo voy a donde sea, yo mismo soy. Siempre estaba allí. Y por ese agrado fue que Dios envió, de entre toda la multitud de ángeles que él tenía en el reino de los cielos, fue que envió a ese ángel
a convertirse en hombre, hoy en día llamado Jesucristo. Por esa obediencia, por esa pasión, por ese amor, porque como siente amor el Padre hacia su creación, así la siente Jesús por nosotros, porque todo fue hecho a través de Jesús. Entonces, la seguridad del Padre se transmite y la obediencia del Hijo genera confianza. Si tú eres obediente a tu papá va a confiar en ti. Lo hablamos también la semana pasada. Acerca de la confianza que Dios puede tener para delegarte a ti o para bendecir. A la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, a la medida que nosotros le vamos obedeciendo en su palabra, nos volvemos para Él buenos hijos, no rebeldes. Entonces, la palabra de aliento hacia los hijos siempre va a ser un gran apoyo y un gran impulso para él. Pero como todo padre, que enseña también cosas buenas y todo, y quiere lo mejor para sus hijos, también los papás disciplinan. Y mira, mi papá no era que me pegaba y yo no me quejo de mi papá ni de mi mamá cuando muchacho. Pero mi papá cuando me iba a disciplinar, uy, papá, era severo, era fuerte. Yo decía muchas veces, prefiero que me pegue antes que me castigue. Porque era duro, era estricto, era rígido. Él decía no y su no era una pared ahí. Entonces, no hay que fatigarse de la corrección porque el que ama, disciplina. O sea, y al momento ciertamente cuando nos están disciplinando, uno siente como esa amargura, como ese dolor, esa tristeza o, cónchale, ¿por qué? Mi papá es malo, mi mamá es mala, que no sé qué. Esa disciplina no nos da felicidad, no nos agrada, pero al final es buena. Eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportan la disciplina, Dios los tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre deja sin disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad, hablando de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice que, como le mencioné hace un momento, yo conocí a esa persona que el papá lo humillaba y le decía y tal, y delante de la gente. Y yo a veces sentía pena ajena, porque muchas veces estuve yo ahí de frente. Y con todo y eso, él veneraba a su papá, como dice aquí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, o sea, con todo y eso que nos venerábamos. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, es lo que a él mejor le parecía. No, yo voy a hacer esto, yo le voy a decir aquello, yo lo voy a dar. Y a veces se excedían, a veces no, pero esa era su manera. Siendo terrenal, o sea, siendo una persona de carne y hueso, donde somos falibles, nos podemos equivocar, ¿verdad? Y nuestro papá con todo y eso que se equivocaba muchas veces, porque a veces uno sintió que fue injusto el regaño, la reprenda o lo que nos hicieron, a veces uno consideró que fue injusto. No me parece. Mi papá no, hombre, mi mamá tal, no.
estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y con todo y eso, cuando la mamá, mire, pero ve acá, vaya ahí, o el papá, vaya, anda, tráeme, y íbamos corriendo y veníamos, después que nos estábamos murmurando y quejando ahí del maltrato del papá, ahí estamos venerando con todo y eso. El predicador dice aquí, ¿cuánto más si nosotros nos dejamos disciplinar por Dios, que es el que nos va a dar más grandes cosas? Nos va a dar vida eterna, para empezar por ahí. Vida eterna por un lado, por otro lado, bendiciones. Si Dios nos está dando bendiciones, evidentemente Dios nos va a venir a corregir. ¿Y por qué Dios disciplina? Porque aquí dice también que el que Dios ama, al que toma por hijo, lo azota. Suena rudo, suena cruel. Y Dios así es tremendo. No. Dios es un padre amoroso, ejemplar, padre justo, pero como todo padre, él tiene que quitarte las malas mañas. Un padre que no disciplina desde pequeño a su chamo, lo avergonzará más adelante, porque va a ser un niño mingón, mimado o falta de respeto. Entonces los papás a veces tienen que emplear disciplinas fuertes, como yo dije la semana pasada. Mi mamá, después que me dio mis tanganazos, cuando mi mamá pelaba esos ojos, ya yo no tenía para dónde agarrar. Yo no era tonto, yo no me iba a agarrar otra vez unos cuerazos de ella. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la manera de corregirnos. Entonces, la corrección de continuo nos da buenos frutos. Una manera de amar es cuando se nos es disciplinado. Si nuestros padres nos disciplinan, es porque hay amor en ellos. Y yo muchas veces se lo decía a mi hijo. Tú ahorita no lo vas a entender y ahorita tú lo ves que te estoy asfixiando, que te estoy atosigando, que te estoy... Pero más adelante te vas a dar cuenta, cuando mires atrás, tú vas a decir, razón tenía mi papá. Lo mismo me dijo mi papá a mí, y no es que te lo estoy diciendo porque es una cadena, es que lo viví, es la verdad. Muchas veces mi papá me dijo cosas y yo, nah, hombre, yo me las sé. Pero cuando me di mis tanganazos y después más adelante, yo dije, papá tenía razón en esto y en aquello. Entonces, eso es algo que va a suceder. Cuando nos disciplinan es por amor, es una corrección y lo mismo hace Dios. Y nosotros, como dije, que nos podemos equivocar, amamos y a veces nuestra disciplina es severa o nos excedemos. Dios, que es el amor vivo, Él es el centro del amor, o Él es amor. Imagínense una disciplina del Señor con que buscando lo mejor para nosotros, mejores frutos y beneficios. Al momento, como dije, es amargo, pero después de esos tiempos amargos conmigo, como yo le decía en estos días a mi hermano, yo veo los frutos, no es por alabarlo, porque se vuelve a descarrilar, va a llevar disciplina otra vez. Pero después de esos tiempos amargos para ambos, porque la amargura no es nada más para el hijo, sino también para el padre, porque a veces a veces uno busca que el hijo sea obediente para no tener que emplear la disciplina. Y cuando uno emplea la disciplina, al momento uno está molesto y uno hace las cosas, pero después uno se siente y uno dice, como que fue un poquito duro, un poquito fuerte, pero no podemos bajar la guardia porque si no los chamos se aprovechan. Pero uno recapacita. Entonces, es para ambos. La amargura es para ambos, pero es necesaria. Porque después de un tiempo, de tanto continuamente decirle, no hagas eso, igual deja de hacerlo. Entonces, la obediencia y la disciplina es un sinónimo de amor, como lo dije anteriormente. Vamos a volver al libro de Juan, al capítulo 14, para cerrar esto. En el libro de Juan, capítulo 14, leemos versículos 21 y 23, que dice así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí mismo en el 15, el versículo 10 dice, si guardan mis mandamientos, dice Jesús, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia y la disciplina es un sinónimo de amor. Disciplina, yo lo usé ahorita el término como una manera de reprensión, una manera de
de castigo. Pero también está la disciplina, que es de fruto de la obediencia. La disciplina es la diligencia, el ser ordenados en las cosas. Bueno, yo me levanto tempranito en la mañana, yo oro, tal, desayuno, me voy a trabajo a tal hora, yo regreso al mediodía, como leo un rato la Biblia, eso es disciplina. O todos los días a las 6 de la mañana voy al gimnasio, ya a las 7 de la mañana regreso, me baño, me visto, como y me voy. Y lo mismo lo hago en la noche cuando regreso, eso es disciplina. Es una manera ordenada de hacer las cosas. Entonces, el Señor aquí, el término que estoy usando aquí de disciplina es en cuanto a eso. La obediencia y tu orden, digámoslo así, es un sinónimo de amor. O sea, cuando tú eres obediente al Señor, tú le demuestras a Él que le amas. Así como Dios cuando te va a regañar o te va a disciplinar o te va a corregir, es un sinónimo de amor, también tú demuestras amor hacia tu papá cuando eres obediente. Entonces, diligencia y compromiso, es lo que quiere decir aquí. Somos diligentes, nos comprometemos, obedecemos lo que Dios nos manda, nos esforzamos, porque eso es mentira que, yo le estoy hablando de mucho de la obediencia y eso, pero eso es mentira que usted hoy de aquí salió derechito como el más obediente y el más recto de todo, pues eso es mentira. A veces, como me dijo una vez el Señor, para enderezar el hierro, hay que llevar martillo ahí, plan y plan, hasta que no queda perfectamente derecho, pero lo lleva al sitio, pero a punta de mandarriazo. Entonces, eso es lo que habla del Señor. No vas a salir de una vez, pero para eso el Señor te va a ir corrigiendo. No hagas eso, deja de hacer eso. Poco a poco, y eso va a venir a tu mente también. No debo hacer esto. Esto está mal. Entonces Dios ahí va trabajando. ¿Y cuál es la disciplina del Señor? Que lo que uno siembra cosecha. Si por desobedecer te fuiste a hacer algo que no debías y te viene una consecuencia, porque toda decisión tiene su consecuencia, esa es la disciplina de Dios. No es que Dios te sacó el cuerazo, no, es que Dios, por causa de la desobediencia tuya, quita la protección que tú tienes y Satanás entra a hacerte el desastre. Pero en realidad quien hace el desastre es el enemigo. Entonces, hablamos de disciplina y de verdad estamos buscando al Señor y lo amamos, mejor es esforzarnos para hacer las cosas como debe ser. Es un trabajo continuo, no es de un día para otro, no es de hoy para mañana. Ya yo me dijeron, no digas grosería, y ya tú al otro día estabas como una varita mágica y no se te salió ninguna. Eso es mentira. Pero es un trabajo que tú también tienes que acompañar a Dios. ¡Ay, se me salió! Señor, bendito Dios, ayúdame. Ahí pues uno va corrigiéndose, igual que como yo comenté la semana pasada, que yo era mirón, yo trabajé para que Dios me quitara. Y yo hacía mi esfuerzo. Eso es un trabajo continuo. Entonces, Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. No podemos llegar al Padre ni conocer al Padre si no lo conocemos a Él, si no vamos por su camino. Yo le comentaba eso hace tiempo a mi hijo, porque él tenía un compañerito que me lo sacó de onda, como dicen por ahí, me lo puso rebelde. Lo ayudó, no lo sacó, lo ayudó. Y fue una etapa terrible en ese tiempo para los dos. Y yo le decía, y él empezó a criticarme, el muchacho, por como yo corregía a mi hijo y le decía, eso no está bien, eso no debe ser. Algunas veces se la decía de esta manera, otras veces no era de esta manera. Pero le decía, eso no debe ser. Entonces, el muchacho se burlaba de él y le hacía bullying por eso. Le digo, mira, a mí no me importa si los papás a él lo disciplinan o no, si los papás le dan permiso o no, si los papás hacen con ellos o no, si los papás le dejan o no. Eso es su problema. Tú eres hijo mío, tú eres mi problema. Y yo soy el que te está criando a ti. Y como yo te amo, como yo te quiero, yo soy el que te dice a ti, no me parece que es bueno. No debe ser. Si a los papás les parece que sea bueno, ese es su problema. Eso se ve después en los resultados, te digo. Porque él no me puede conocer a mí si no es por medio de ti. Y si tú le hablas mal de mí, él tiene un concepto errado de mí. Pero si tú le hablas bien de mí, aunque él no lo quiera aceptar,
Ese es su problema. A mí me importa es lo que tú crees de mí, no él. Lo que tú piensas de mí, lo que tú consideras de mí. Si a ti te parece que yo soy fuerte, Andrew, deja eso. Si a ti te parece que yo soy fuerte o que yo lo negativo o lo que él diga, tú lo crees, ya ahí sí la cosa es diferente, ya la cosa cambia. Y es lo que estaba alcanzando. Entonces, por eso le digo, el Padre, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. ¿Cómo tú vas a conocer a Dios si no conoces a Jesucristo? Porque Jesucristo fue la viva imagen del Padre aquí. Fue un ser amoroso, misericordioso, bondadoso, era caritativo, comprensivo, buen amigo. Jesús, y fue un padre para sus 12. Ellos lo veían a él como un padre, más que el maestro lo veían como un padre, pero ellos lo veían como un todo, padre, maestro, amigo, hermano, todo, porque Jesús fue eso para ellos, y es lo que es Dios para nosotros. Y él mismo le dijo a Felipe, cuando leemos esa parte en el capítulo 14, Jesús le dice, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya usted sabe a dónde yo voy. Y a dónde voy y saben cuál es el camino. Señor, ¿cómo vamos a saber si no sabemos para dónde van ni cuál es el camino? Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo voy al Padre. Le dice, Señor, muéstranos al Padre aunque sea un ratico y nos conformamos. Le dice, Felipe, tanto tiempo viéndome a mí y todavía me preguntas que para ver al Padre. ¿No sabes que el Padre en mí y yo en Él somos uno solo? Si me ves a mí, lo ves a Él. Somos uno, un reflejo. El camino del Hijo es un reflejo del Padre. Si somos como debemos ser. Nunca es tarde, como vuelvo y repito, la semana pasada yo dije, nunca es tarde para tomar la senda. Tarde es después que te mueras. Ahí sí es verdad que te fregaste. Mientras hay vida y esperanza. Si tienes la oportunidad hoy de redimirte ante Dios como un hijo rebelde, hazlo. Tienes la oportunidad, hazlo hoy. Cada día es un tiempo para redimirse ante el Señor. Tienes un tiempo para redimirte ante tu papá, tienes un tiempo para redimirte ante tu hijo, porque no es nada más que el hijo sea el que da, sino que el padre también, dice la palabra, que no debemos ser tan severos con los hijos para llevarlos a ellos al extremo. No debemos ser así. Y muchas veces en ese tiempo, como le estoy comentando a mi hijo, a veces yo lo llevé a eso, y esa palabra a mí me ardía en mi espíritu, porque en verdad me dejaba llevar a ese punto. Pero yo me frenaba, el Espíritu Santo me frenaba. Entonces, no, si tu papá fue malo, o digamos, ese juicio le corresponde a Dios, pero digamos que si tu papá no fue bien o el mejor, no seas igual. Ese es todo. No seas igual. Puedes ser mejor. Y el mejor ejemplo de padre, se lo estoy diciendo, es Dios. ¿Quieres ser un reflejo de tu papá? Toma a Dios por padre y deja que Él te tome por hijo. Y en ese momento, cuando tú lo tomes a Él, es que las cosas en tu vida van a cambiar y vas a ser una persona ejemplar. Muchas veces van a venir amistades a decirte, no, que ese no es el camino, que no hagas, hay que burlarse de ti, broma, como estoy comentando con lo de mi hijo, era una de las cosas, porque una de las cosas que él hablaba mucho era referente a este tema de creer en Cristo y esas cosas, y de disciplinas que yo le hacía. Entonces, nadie va a conocer a tu papá, o las personas van a conocer a tu papá como tú le digas que. Yo digo, mi papá no fue perfecto, como dije en un principio, ningún ser humano es perfecto, mi papá no lo fue, pero yo no voy a hablar mal de las cosas de mi papá, no voy a hablar mal de mi papá, ni voy a sacar en una lista, un checklist con todo lo que hizo mi papá mal. Mucho menos ahora en que no está conmigo, con más razón, lo honro con lo bueno, recuerdo lo bueno, hablo de lo bueno. Así fue el día que falleció. Estábamos ahí caras largas, yo dije, mire, mi papá no fue perfecto, pero no es un momento para decir, no, que él hizo aquí, ¿no? Y ahora es momento que debería hacerse en vida,
es recordar lo bueno, porque hubieron cosas buenas. Nadie es malo del todo, ni nadie es bueno del todo. Eso es mentira. El que dice que es bueno, algo de maldad tiene en su corazón. El que dice que es malo, algo de bondad hay en su corazón. Entonces, hagamos como el Señor dice. Bienaventurados los que ven lo bueno de entre lo malo. El que saca lo bueno de entre lo malo, serán como Él, dice. Serán como yo. Porque Dios saca lo bueno de nosotros. Él ve lo bueno de nosotros. Aunque nosotros estamos rodeados de maldad o de malo, hagamos cosas malas, Dios no ve lo malo, no se enfoca en lo malo. Él se enfoca en lo bueno que hay en uno. Pero Él necesita, como buen padre, cuando te recibe, disciplinarte y quitarte lo malo. Pero Él te recibe como eres. Él te ama como eres, pero tanto es su amor que te perfecciona, te quita lo que no conviene, te quita lo que no debe ser. Eso hace Dios con nosotros y es lo que hace nuestros padres con nosotros, de cierta manera, cuando estamos pequeñitos. Cuando empezamos a tomar malos hábitos, malas cosas, ellos empiezan a corregir, porque Él no quiere que vayas por un patrón que Él considera que es negativo. Entonces, honremos a nuestros padres, y el Señor dice en su palabra, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Salmo 27, con todo y todo, yo te recogeré. Con todo y tus problemas, con todo y tus fallas, con todo y tus errores, con todo y tus cuestiones, Él te recibe, Él te recoge, Él te adopta, Él te toma como un hijo. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, en este día bendecimos a todos los padres en su día. Bendecimos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a mostrarnos, a revelarnos quién era el Padre en realidad, porque muchas cosas se dicen de Dios, que si es bueno, que si es severo, que si no, que si es malo, pero en realidad quieres ver quién es Dios. Estudien la vida de Jesucristo en los evangelios y van a ver quién es Dios, cómo es el Padre. Entonces, si caminamos de una manera, ese es el reflejo de nuestros papás. Y aunque el patrón que tú hayas elegido sea diferente al de tu papá, porque tu papá no fue un buen ejemplo, la gente va a decir, ¿quién te crió? Te crió tú. Yo crecí. Y que lo honren a él con tu conducta. Bueno, tú estás haciendo la parte tuya buena. No le quites esa gloria a tu papá. Deja que sea Dios el que escoja, el que busque y el que haga. Yo les doy las gracias por estar, los que están conectados en este momento, los que se conectarán más adelante, los que nos verán a través de los diferentes medios de las redes más adelante, y a los que están presentes, bendigo el nombre del Señor en este día. Aprovechen este tiempo, perdonen, perdonen a sus papás, perdonen a sus hijos, perdónense a sí mismos, pídanle perdón a Dios. Dios es el mejor padre, el más ejemplar, y solamente les digo, déjense amar por Dios, déjense disciplinar por Dios, déjense corregir, porque en la corrección de Dios viene la grandeza del ser humano, porque Él saca lo mejor de nosotros. Aunque gente diga, no, tú no vales, tú no, hombre, Dios va a sacar lo mejor de ti, porque dentro de ti hay algo bueno, hay algo grande. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, porque Él lo puso allí, pero eso es un tesoro escondido que está en cada uno de nosotros. Y eso es lo que debe hacer un padre, ver el tesoro escondido que está ahí y pulirlo y sacarlo. Si no tienes quien te lo saque, Dios está allí, o Dios pondrá a alguien como figura para que tú digas, este lo envió Dios, ese es Dios, o es Dios mismo contigo. Busca intimidad. Yo le doy gracias en este día, yo le bendigo su vida. Damos gloria y honra a nuestro Señor por esta palabra. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora, 10:30 de la mañana. A partir de las 10:30 de la mañana nos conectamos en vivo a través de nuestro canal. Síganos por Instagram, los diferentes canales. Y Dios los cuide y Dios los bendiga en el nombre de Jesús.